Este es un momento absolutamente extraordinario para Bolivia y quizá también para América Latina. Hoy el punto de partida de esta conversación es la emergencia política y el aparente fin de un ciclo histórico. Después de 2 décadas de movimiento al socialismo, el MAS ha perdido su hegemonía y también las elecciones. Estamos ante un país que despierta en el medio de incertidumbres, fracturas, expectativas, con el ciclo de Evo Morales y su movimiento replanteándose desde las ruinas. ¿Estamos viendo el cierre definitivo de una era o simplemente una pausa, una transición? ¿Por qué hablo de las ruinas del MAS y de Evo Morales? Bueno, porque él se encuentra en este momento frente a un proceso judicial, por nada menos que trata de personas, estupro. En esta coyuntura cargada de preguntas y con el telón de fondo de la crisis regional, tendremos el privilegio de conversar con uno de los más lúcidos observadores de la política boliviana, el escritor y periodista Juan Claudio Lechín, un testigo excepcional de los vaivenes del poder político en Bolivia. Hoy vendrá a compartir con nosotros su perspectiva para entender qué está pasando realmente en Bolivia, qué viene después del MAS y qué futuro puede esperarse para la región. ¿Quién es Rodrigo Paz, el nuevo presidente boliviano? ¿Podrá este hombre, cabeza del Partido Demócrata Cristiano, al que muchos llaman moderado, conseguir la reconciliación de un país marcado por las revueltas sociales tantas veces encabezadas por los movimientos indigenistas? Acompáñame en este recorrido para responder juntos. ¿Bolivia está ante una oportunidad histórica o frente a un nuevo abismo? Yo soy Gabriel Bauduco y esto es Contracorriente. Hay que entender la fractura dentro del MAS, la fractura entre el presidente Luis Arce y Evo Morales, que los lleva a esta ruina. Claro, yo la verdad, sinceramente, y lo he asegurado hace varios años, y podría decirte que 5 años, yo nunca he creído que habría tal fractura. Yo pienso que lo que hicieron fue el MAS, al dividirse, ocupa todo el espectro político. Ya no solamente ocupa el espectro que tenía Evo Morales. Al dividirse con Arce, y al Arce ser el dueño de las pegas, del narcotráfico y de una serie de beneficios, del petróleo, de una serie de corrupciones, el espectro de la noticia política la ocupa el MAS en sus 2 versiones, pero siempre el MAS. Okay. Y nunca en lo concreto, si vemos lo concreto verdadero, más allá del discurso, la gritería, como dicen los venezolanos, el pato y la guacharaca, nunca lo apresó nunca hubo un daño real. Claro. Ni de parte de Evo a Arce, ni de parte de Arce a Evo. Por lo tanto, yo siempre pensé, y hasta hoy sigo pensando, que esa fue una puesta en escena. Esa puesta en escena que de todas formas arrojó al país a límites insospechados, con un problema energético terrible después del boom del gas que le dio muchos dólares a Evo Morales, con un problema cambiario, con un problema inflacionario. Ese es el país que toma la cabeza del Partido Demócrata Cristiano. Un hombre conciliador, dicen, un hombre que va a conservar todos los planes sociales, dicen, planes sociales que ocupan el 22% del gasto público, nada menos. Sí, ahora no nos olvidemos algo súper importante. Partamos por un momento de la premisa de que Rodrigo Paz es un hombre correcto, ¿ok? Después vamos a analizar si sí, si no, etc. Como candidato, tiene que decir, para ganarse a esa masa, tiene que decir lo que ha dicho. No podía haberse ganado esos sectores indígenas andinos del pueblo boliviano
con el discurso liberal de Tuto. Y un De poco Tuto Quiroga, recordemos... el candidato que sacó 40 y tanto por ciento de los votos. Pero, Claro, y tienes razón en lo que dices, porque ciertamente, sorprendentemente, este hombre de centro derecha gana principalmente con el voto rural. claro. Gana con el voto rural, pero además recordemos que eso ya lo hizo Vargas Llosa con Fujimori. El que tenía el discurso liberalizador, radical, era Vargas Llosa. Fujimori, en cambio, no. Pero cuando sube Fujimori, hace el discurso liberalizador radical de Vargas Llosa. En Bolivia, el que tenía en esos años 80 el discurso liberalizador radical era Banzer, el ex dictador. Paz Estenssoro no, tiene un discurso populista, pero cuando sube al gobierno, Paz Estenssoro hace las acciones liberalizadoras radicales que las vemos hoy en Milei. O sea, el político en etapa electoral dice lo que tiene que decir para llegar al poder. Por lo tanto, yo no juzgaría como debilidad a Rodrigo Paz el que haya dicho lo que tenía que decir. No, para nada, digo, es como dices, un político en campaña. Pero es interesante el fenómeno. Recordemos que, digo, está ahí en las noticias todo el tiempo, las revueltas populares, las protestas de la multinacionalidad indígena que tiene Bolivia, están ahí. Era un candidato raro, si me permiten la expresión coloquial. Sí, totalmente, pero consideremos que el MAS le deja ese territorio minado a cualquiera sea el siguiente El gobierno. voto castigo. No solamente el voto castigo, sino le deja el país descompuesto. Claro. Le deja un país donde él va a tener ahora que quitar ese 22%. Cuando llegue el Fondo Monetario Internacional le va a decir, bueno, para darte plata, hijito, tienes que quitar todo esto y tienes que hacer las cosas bien. Cuando él quiera hacer las cosas bien y quiera poner la gasolina en su precio, que está a 3 veces de la gasolina financiada, el MAS, desde las sombras, va a utilizar sus operadores de movimientos sociales para radicalizar el gobierno. O sea, por supuesto. Ese es el plan de parte del MAS, de parte de los cubanos. ¿Qué más? La pregunta es, sí, adelante. ¿Con qué más se va a encontrar Paz Pereira? ¿Se va a encontrar todavía con algunos soldados del ejército evista, moralista? Sí. Mira, sin los duda, ¿no? En el deben gobierno, 20 años en el poder, tienen que haber dejado mucha gente de él. Pero además, infiltrada la policía, con gente que se ha formado en Cuba y Caracas. Infiltrada el ejército, con oficiales que se han formado, que han hecho alto mando en Cuba y Caracas. Con militancia que se ha formado en Venezuela y en Cuba en escuelas político-militares. No nos olvidemos que en los 5 primeros años de Chávez mandó 40,000 venezolanos a formarse a Cuba. De ellos muchos, al volver después del viaje, se fueron a su casa, etc. Pero los que quedaron y engranaron en el partido serían los colectivos, serían los que harían la base social, la base política, la base del grupo de choque del chavismo, ¿no? Lo mismo, porque es un modelo lo que tienen los cubanos, no es que improvisan, Bolivia es distinta, ¿no? Meditaremos qué hay que hacer. O sea, tienen manuales y trabajan en base a eso. Sí, claro. Entonces, debes contar que 20 años más tarde está infestado Bolivia y están esperando el primer traspié de Rodrigo Paz, que además lo van a provocar ellos, ¿no? Por supuesto. Por eso es tan importante, Gabriel, que Rodrigo Paz considere que lo primero que hay que hacer en Bolivia es desinstalar el peligro, la enfermedad de la radicalidad cubano-evista. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, para empezar con apoyo americano, ¿no? Necesitas inteligencia norteamericana, necesitas sistemas de seguridad, todos los sistemas tecnológicos, pero lo primero que necesitas, y en verdad lo único que necesitas, es decisión política. Una vez que haces la decisión,
Bueno, te equivocas en unas, aciertas en otras, ¿no? Recurres a los israelitas que te den esto, que te den lo otro, a tu propia base social, etcétera, ¿no? Te equivocarás, acertarás, pero si no consideras que debes limpiar de minas el país, en el camino que tomes te va a estallar varias, perjudicando tus planes, ¿no? Hablemos un poco de Bolivia y su lugar en el mapa geopolítico latinoamericano. Evo Morales era un hombre con un poder político importante, con un peso político que se reunía con los que ahora sabemos se han convertido en dictadores o en delincuentes procesados y condenados, desde Argentina hasta Cuba, pasando por Venezuela y Nicaragua, y en algunos casos también en México. Ese Evo Morales que fue recibido y aplaudido en México por López Obrador, ese Evo Morales tenía un peso político importante. Entonces, esta vuelta de moneda es un cambio también en la geopolítica de la región. Sí, mira, yo creo que el trabajo que hace el bloque antioccidental, primero que es un trabajo coordinado. Yo me atrevería a decir que el resultado de la ecuación es que todos actúan de manera coordinada. Por ejemplo, te doy un ejemplo así al azar, primero que se me viene a la cabeza. Todos han dicho que ellos no saludaban, todos los mandatarios han dicho que ellos nunca saludaban a un premio Nobel de la Paz. La Sheinbaum, Lula, Petro, ¿no? Sánchez en España. Es que raro, ¿no? Que todos digan lo mismo. Vas a los más militantes, ¿no? A los operadores, a Pablo Iglesias. Claro, se lo debían haber dado a Hitler. Todos van diciendo lo mismo. Entonces, vuelven a decir lo mismo. Entonces, si el resultado es el mismo, la ecuación debe ser igual. ¿Quién fabrica eso? Ahí tenemos que, por lo menos, estimar, suponer que hay una sala situacional para todo este conjunto que va dando los bocadillos de manera coordinada y que reverbere en la política internacional creando un pensamiento. No podemos descartar eso. Entonces, en el momento que empiezan a debilitarse estos procesos, para que no sean tumbados, para que no sean sacados definitivamente de raíz, Cuba los va traicionando a los que eran sus líderes, ¿no? Evo Morales, la chompa de Evo Morales, así, un tipo que iba a dar doctor honoris causa en Europa, un tipo que es un asno, porque fuera de saber bloquear, es de verdad un asno, es como Maduro, es un asno. O sea, ese tipo no, en condiciones normales, ni Evo Morales, ni Maduro, ni Petro durarían en el poder 2 días. No durarían. Es muy difícil quedarse en el poder. Entonces, si no es por la tecnología política de los cubanos, se hubieran caído hace rato. Lo que Cuba le da a estos caudillos que los hace brillar es la capacidad de quedarse en el poder y una red internacional de apoyo en Naciones Unidas, en no sé qué, y de impunidad. Entonces, todo esto conforma un momento en el cual también Cuba dispone cuando se caen para cambiarlos. No nos olvidemos que Chávez, ya Cuba sabía el 2005 que Chávez tenía cáncer y no le informan hasta que se vuelve metástasis, porque tenían preparado al que sí era el agente de ellos, formado en Cuba, obediente, obsecuente, que era Maduro, que no tenía el poder militar que tenía Chávez, no tenía el poder de improvisar, no tenía el carisma, no tenía el brillo, y que en aquel momento, si se moría Fidel Castro, no hubiera sido Raúl el jefe global del socialismo hispanoamericano, sino Chávez, ¿no? Claro. Tenían que eliminarlo. Entonces, en ese cuadro, Cuba decide cuando se caen, deja esta Bolivia minada con la esperanza, con el cálculo
de sacar al próximo gobierno y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, que eso es lo que sí saben hacer. Bolivia está, y esta es la última, Bolivia se encuentra ante una oportunidad histórica. ¿Es este un hito en la historia de Bolivia o es un nuevo abismo que deberá sortear o que seguirá horadando la democracia boliviana? No, eso es un hito absoluto, Gabriel. Primero porque Evo Morales es el primer mandatario en la historia de Bolivia de 1826, de la independencia de Bolivia, es el primer mandatario que destruye la república. Hasta entonces, buenos, malos, feos, flacos, gordos, indios, cholos, blancos, habían hecho diversas maneras de construir la república, unas con dictadura, otros con economía, otros con integración, de diversas maneras, pero todos dentro del marco republicano. Llega Evo Morales y hace un Estado plurinacional, o sea, la Constitución ya no sirve para proteger al ciudadano del Estado, sino que el Estado es el dueño del Sin ciudadano. duda. Entonces, eso, ahora hay la oportunidad de que Rodrigo Paz recupere la república. Y se dice fácil, pero es pues inmenso. No. Sí, claro. Es inmenso. Entonces creo que en esa recuperación es una oportunidad histórica. Creo que por eso Tuto Quiroga le entrega los votos ayer en el Congreso para apoyarlo de una manera completa. Lo mismo Porque se Doria encontraba, Medina. tenía un panorama electoral complejo, claro. Y no solamente eso, porque tienen que construir sistema político, Gabriel. Sí. O sea, si no reconstruimos el sistema político democrático, con todo lo que significa un sistema, engranajes, no check and balances, todo eso, porque no es solamente Rodrigo. Rodrigo tiene, además de desinstalar al fascicomunismo boliviano, tiene que construir con el resto de los partidos políticos democráticos, mejores, peores, más feos, más grandes, ¿verdad? Tiene que reconstruir un sistema político que permita a Bolivia reconducirse en los próximos años, décadas incluso, de regreso a la democracia. Es el escritor y periodista, el analista, mi amigo Juan Claudio Lechín. Gracias, siempre gracias. Gracias a ti, Gabriel, como siempre. Nosotros nos vamos a quedar unos minutos más. Vean lo que tengo que presentarles. Hemos hablado tanto de Cuba y su venenito, regado por el continente, que me parece oportuno que tengamos ahora una conversación con Frank Zimmerman. Frank Zimmerman es un hombre con una cultura impresionante y con un sentido político feroz. Tiene una capacidad de análisis que muchas veces me deja pensando durante días, y ha escrito un libro que está a punto de ser presentado. Se llama 12 mitos sobre Cuba y cómo ser desmontados. Frank, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, aquí estoy. Bien. Gracias por invitarme, Gabriel, al programa. Yo creo que el tema es muy oportuno en este momento, precisamente por lo que está sucediendo en Bolivia y demás. Yo creo que para entender un poco a la región hay que conocer bien qué realmente sucede en Cuba y qué ha pasado en Cuba. Y para ello hay que entender que la mayoría de las cosas que conocemos acerca de Cuba, que creemos saber, muchas de ellas son realmente mitos. Son parte de una narrativa que comienzan ellos a difundir desde muy temprano. Yo tuve la oportunidad les cuento, de leer el manuscrito antes de que se publique, que se publica en diciembre, ¿correcto? Se publica en diciembre, la primera semana de diciembre es el lanzamiento en la ciudad de Buenos Aires, sí. Con un prólogo de Roberto Ampuero, el ex canciller chileno.
Y hablando de mitos, hay uno que me vino a la mente exactamente ahora, que es el del bloqueo, y una noticia que lo desmiente. Digo, ya ves que está en los medios de comunicación de estos días, de esta misma semana, la cantidad de petróleo que México le manda a Cuba. Y ahí está un subsecretario de Estado diciendo, no, momento, si hubiera bloqueo, ese petróleo no llegaría ahí. Y el bloqueo es precisamente uno de los mitos. Efectivamente, como sabemos, y además yo abordo en el tema precisamente, en Cuba cada vez que sucede algo, bueno, no sé, se muere un pollo en Camagüey y la culpa es del bloqueo, falta algo del bloqueo. Y el bloqueo, todo esto viene de que inicialmente hubo un embargo económico que aún se mantiene con ciertas limitaciones, pero lo que fue el bloqueo naval ocurre cuando la crisis de octubre, que duró unos días, y una vez Cuba retiró las armas nucleares, o sea, la Unión Soviética las retiró, pues se retiró aquel bloqueo naval. Sin embargo, la carga semántica de la palabra bloqueo es mucho mayor que decir un embargo. Y además, Totalmente. ¿qué tipo de embargo tiene Cuba? Porque lo que no sabe casi nadie de aquellos que repiten y que exigen y que piden que levanten el susodicho bloqueo es que Cuba puede comerciar con quien quiera. Tenemos el ejemplo de México ahora, lo que le está dando México, pero no solo eso, Cuba comercia con Estados Unidos. Porque lo Bueno, que de hecho, uno de los principales proveedores de alimentos de Cuba es Estados Unidos. sí, casi todo el pollo que se Por consume en ejemplo, Cuba sí. lo compra a Estados Pero Unidos. Cuba comercia con China y con Rusia. Y con México y con quien quiera. La única diferencia es, y además, las restricciones comerciales que son parte del embargo comercial vigente de Estados Unidos hacia Cuba no afectan ni comestibles ni medicinas. Ellos pueden comprar todo lo que quieran en Estados Unidos, que Estados Unidos se los vende. Lo que sencillamente ellos aducen y culpan, cada vez que cualquier falla que ellos tienen, culpan al bloqueo. Y si hay en Cuba un bloqueo, realmente es el bloqueo que le tiene impuesto el Estado a su pueblo, que le impide que un campesino lleve una cebolla a La Habana y le exige que la canalice a través de sus sistemas distintos de distribución. ¿Te gustaría que demos un paseo rapidísimo por algunos de los otros 12 mitos, que nos cuentes algunos de ellos rápidamente? Bueno, sí, bueno, el número uno es Cuba, colonia de Estados Unidos. Yo arranco con eso, donde sí, indudablemente Cuba tuvo una relación próxima y cercana, pero además demuestro por qué más allá de ello y más allá de esta relación, Cuba realmente era un país independiente con sus partidos políticos y demás en este periodo prerevolucionario. Y ahí, por eso les sugiero que lean esta parte. Otro mito es, bueno, la figura de Fidel Castro como un redentor de los pobres. Bueno, ahí me voy directamente a sus orígenes, cómo, de dónde viene Fidel Castro, quién es su padre, cuánto influye su padre, que fue un militar, un mercenario español militar que va a Cuba a combatir en contra de la independencia de Cuba, en contra de esa Cuba que después su hijo lidera y eventualmente se establece en ella, así que primero va a combatir la libertad de ella y después la explota como latifundista. En ese hogar es que se forja este individuo que eventualmente tuvo una vida bastante acomodada, ya el padre es un acaudalado cuando ellos nacen, y su condición de hijo ilegítimo lo marca bastante, eventualmente en la universidad, es parte de pandillas, como inicialmente él se integra a estos grupos de pandillas universitarias y cómo llega al poder y cómo realmente otro mito que otro es la revolución de los humildes para los humildes, cómo realmente es una élite de clase media quien realmente forma este núcleo del movimiento 26 de julio que él dirige y que llega al poder y también hablo del papel que jugaron otros, puntualmente Estados Unidos, puntualmente el Departamento de Estado, dos figuras clave en el Departamento de Estado que son Roy Rubotton y William Williams, como esta gente que eran los encargados de Cuba en el Departamento de Estado no le comunican
a su presidente, Eisenhower, que realmente este movimiento que estaba en la Sierra Maestra de guerrilleros era un movimiento comunista. Como yo que sí tuve el privilegio de leer el libro, se los recomiendo ampliamente. Ahí hay una anécdota espectacular, sobre todo además como este caso específico que acaba de mencionar Frank, acaba en el Congreso de los Estados Unidos y cómo el Congreso acaba con una sanción concreta, porque ellos tenían la información, sabían de la importancia, de la peligrosidad que representaba y decidieron no informarlo. Bueno, claro, puntualmente William Whelan había tenido una trayectoria de años, él había vivido en Cuba bajo otro nombre, fue expulsado, era colaborador de un periódico en Cuba, lo expulsaron por plagio, conocía a Fidel Castro desde los años 40. Curiosamente, es uno de los funcionarios que está en la embajada norteamericana cuando Fidel Castro va de joven a lo que le llama el Bogotazo, en el 48 en Bogotá, y posteriormente ese individuo termina trabajando en el Departamento de Estado como y subió al rango de director del Caribe y México, y era la figura que recibía todos los informes de la CIA, del FBI, sobre este movimiento guerrillero cubano, y no se lo pasaba. Y uno de los detalles más curiosos es que esto lo menciona el embajador del momento en su libro El Cuarto Piso, es como realmente, inclusive cuando nombra a un embajador el Departamento de Estado para que vaya a Cuba, estos individuos le piden a nadie menos que Herbert Matthews, el periodista que crea el mito de Fidel Castro, a que le dé a este embajador nuevo el briefing de cómo y qué estaba sucediendo en Cuba. Y que te das cuenta del papel clave que jugó Estados Unidos en llegar al poder y cómo esta revolución de humildes realmente fue un vacío de poder que se crea por una serie de factores. En el libro hay mucho más. Si van a estar por Buenos Aires, ¿qué día de diciembre, Frank? Tentativamente sería el 10 de diciembre el lanzamiento, pero bueno, se va a editar allá, se va a editar también en Chile, en Perú, en España y en Estados Unidos, así que nada. Muy bien. Eso y mucho más hay en el libro 12 mitos sobre Cuba y cómo derrumbarlos. Gracias, Frank Zimmerman. Gracias. Nosotros nos quedamos solo un segundo más para despedirnos de ustedes en este programa, y a nombre del Adam Smith Center for Economic Freedom les doy las gracias por habernos acompañado. Soy Gabriel Bauducco. Los espero la próxima.